Bien, magistrado. Buenos días. Buenos días, magistrado. La audiencia anterior, nosotros nos quedamos en el uso de la palabra bajo el argumento del rechazamiento de dos requerimientos que le habíamos hecho al tribunal. La primera, que le pedíamos que suspendiera la audiencia en tanto en cuanto había un recurso de casación y no se nos había cumplido con lo que ordenó un tribunal superior a este juez. Una objeción. Fundamento. Es que es impertinente, por Dios, empezando. Ya eso está fallado. Hay que venir a hacer un recorrido por lo que ya está fallado. O sea, yo, por una cuestión hasta de respeto a la demás parte y de economía procesal, por Dios, que vayamos al punto. Eso se Abogado. falló. Venir a tocar el fondo de algo que se falló es insólito. Abogado. Magistrado, nosotros hemos visto una actitud de este Ministerio Público predominante en el tribunal. Todo es una objeción y este tribunal, cada vez que hay una objeción, se va por la barricada de que nos llaman impertinente, insolente, no se llama a nadie la atención. Mire, nosotros vamos a ser sencillos. Presente, nosotros vamos a recusar al tribunal. Adelante. Lo vamos a hacer por escrito. Proceda a recusar. Tiene la palabra. No puede seguir. Una objeción de la fiscal. No, porque usted quiere tener el monopolio de la audiencia. Perdón, y el juez se lo ha doctor. permitido. Y el juez se lo ha permitido. Perdón, doctor, perdón. Y el Vamos a acta darle de audiencia es Perdón, suficiente. doctor, perdón. Eso es un derecho, está en la norma. Vamos a darle la palabra para que usted la presente. Bien, magistrado. Adelante, doctor. La vamos a hacer por escrito. Para que no quede nada en el aire. Pues Resulta. ustedes vinieron con ella hecha. Un momentico, Ministerio Público. Magistrada, es que ella quiere tener aquí Doctor. el monopolio de la acción Doctor. y dirigir las defensas. Quien dirige la audiencia es el juez. Quien da la palabra es el juez. Así lo establece la norma. Se estableció una objeción, ustedes van a presentar un pedimento, que en este caso es una recusación. Yo le otorgo la palabra para que ustedes la puedan realizar. Muchas gracias, magistrado. Excuse el inconveniente. No hay inconveniente. Resulta que vos dictéis en la audiencia última pasada, referente a la audiencia preliminar, que se le sigue al peticionario, dada una acusación incoada por el Ministerio Público en contra del mismo y otros más imputados. Una resolución bastante lastimosa al sagrado derecho de defensa que le asiste al referido ciudadano. Que esa decisión vuestra fue a la par con el errado criterio del órgano acusador y de los querellantes particulares y del Estado en cuanto a desoír y desobedecer un mandato de la Honorable Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, la cual ordenó que toda la documentación de soporte de una auditoría practicada por la Cámara de Cuentas de la República Dominicana no fuera entregada al señor Solano. Le fuera entregada al señor Solano. Corrijo esa parte. Usted argumentó, sin tener la más mínima prueba en sus manos, en su decisión, que ya esa documentación le había sido entregada al recurrente en ese entonces, hoy recusante. Se le incoó un recurso de oposición en audiencia a esa desdichada y peligrosa decisión suya, la cual fue en vano. Sin embargo, apenas 48 horas después, estos dos abogados que defienden y postulan por el imputado, abusado en sus derechos, se enteró por todos los canales de televisión del país, radios y plataformas digitales, que no era como usted deliberadamente había dicho. El mismo presidente de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana lo desmentía, mientras tildó el fallo que emitió la Corte de Apelación como histórico,
ordenando la entrega de toda la documentación de soporte a la auditoría manipulada y sesgada, vinculada a su errado y parcializado fallo. A su vez, le decía a los 10 millones de habitantes que viven aquí y a todos los que están fuera del país que la Cámara de Cuentas ni él habían entregado dicha documentación dispuesta por la Corte de Apelación, y tenemos los videos que se los vamos a depositar aquí. Semejante actuación suya no es más que un desacertado paso hacia no solo una conducta que le roza a la prevaricación, sino a la parcialidad, la cual le aleja a usted de juzgar con imparcialidad este delicado caso puesto en sus manos. Para ejercer el presente escrito, el recusante Alfredo Solano se fundamenta en el artículo 78 y siguientes, específicamente en el punto 10 del Código Procesal Penal de la República Dominicana, también en los artículos 69.2 y 151 de la Constitución, relativo a la efectividad de la tutela judicial efectiva, un proceso con todas las garantías y la independencia del juez y del Poder Judicial. Consagrado el primero en la Constitución que el derecho a ser oído dentro de un plazo razonable y por una jurisdicción competente, independiente e imparcial, establecida con anterioridad por la ley y otros instrumentos de derecho internacional público, como son, cito, Convención Americana de los Derechos Humanos, artículo 8.1, relativo al derecho que tiene toda la persona a ser oído dentro de un plazo razonable para asegurar un juicio imparcial. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 14.1, relativo al derecho que tiene toda persona a ser oído por un tribunal competente, independiente e imparcial. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 10, relativo al derecho que tiene toda persona a ser oído públicamente por un tribunal independiente e imparcial. El Código Modelo Iberoamericano de Ética Judicial, cuya presentación la hizo el magistrado Subero Isa, dice, en tal virtud, el recusante Alfredo Solano demanda de usted. Señoría, por favor, yo estoy oyendo a los ministerios públicos y no me están dejando concentrar. Tienen un secreteo. Vamos a dejar que, porque esta vez está encendido el micrófono. Pueden hablar un poco más bajo, por favor. Bien. Pueden hablar un poco más bajo. Puede continuar, defensa. Que acoja la presente recusación porque, entre múltiples situaciones, con usted aconteció lo siguiente. Usted le dijo por resolución a dicho imputado recusante algo que no era cierto, sin el más mínimo soporte, en el sentido de que la Cámara de Cuentas ya le había entregado al imputado, la documentación que ya había ordenado la Honorable Corte de Apelación que se hiciera, a pesar de que esta parte se lo reprochó y le demostró mediante actos y las notas al pie de que eso no era así. Cuando usted tomó tan delicada y peligrosa decisión, se le advirtió el error que le acontecía al establecer un criterio que no estaba al alcance de su tribunal, ni siquiera en el plano personal suyo, al manifestarle que no teníamos tales documentos y que aún muestra de eso es que esa Cámara de Cuentas, esa Cámara de Cuentas, la maldición de la Cámara de Cuentas, había recurrido en casación la decisión de la Corte. Y así usted tuvo miramientos en reflexionar sobre su peligroso fallo. Usted dispuso de lo que usted no solo no dominaba, sino que no sabía, ni tenía pruebas documentales en tal suceso. Nada más que la opinión del Ministerio Público, que tuvo que intervenir en televisión y medios digitales, felizmente, a escasa 48 horas, nada más y nada menos que el mismo presidente que ejerció el recurso de casación para darle la razón al recusante y al inocente. Dios lo protege, porque con usted no había forma de persuadirlo de tan delicado error. Incluso su actitud quedó evidenciada en otros imputados, pero del mismo proceso,
el mismo día, cuando usted desarrolló las siguientes actuaciones que no son de un juez imparcial e independiente. Resulta que una imputada de nombre Isis Tapia no pudo presentarse a la audiencia preliminar ese día, cuando ella no registra un solo día de ausencia. Y usted, dejándose llevar de los celos infundados del Ministerio Público, ordenó que la misma se presentara, a pesar de que su defensa le presentó un informe médico de la intervención de apendicitis, lo cual conllevaba cuidado y reposo en su hogar. Situación esa que es inclusive contrario a algunas convenciones sobre tratos humanos. Resulta que esa imputada tuvo que acudir en ropa de hospital a su sede y viéndola así usted pudo comprobar que sus médicos ordenaron un reposo de 29 días y a pesar de eso la expuso a que sobreviniera una crisis o una infección de la sede del tribunal y ordenó que ella siguiera con sus órganos operados en la misma audiencia hasta las 10 de la noche, lo que demuestra su desprecio por la salud de sus semejantes. Resulta que, en ese mismo caso, usted aplazó la audiencia apenas una semana, sabiendo que esa paciente necesitaba reposo, y ni así usted tuvo los mismos asomos de compadecerse, y corrió una semana más porque uno de los abogados no podía en la fecha de una semana siguiente que usted había dispuesto, decidiendo fijarla para la fecha de hoy. Resulta que a esta fecha todavía esa imputada ha de tener reposo absoluto porque fue intervenida quirúrgicamente en un quirófano. Que también, con otra parte del proceso, una abogada que tenía serios compromisos, a las 10 de la noche nada más, le pidió a usted que, en su tiempo, usted regresara de deliberar un incidente de esta misma barra y usted se devolvió en su camino hacia el cuarto de deliberación y de forma insolentada le respondió a ella en tono desapropiado de un caballero que dice usted ser a esa dama. Ese triste suceso se puede apreciar en el video del tribunal que dispuso el Poder Judicial en el programa de la periodista Edith Febles. Sexto, también cuando un grupo de abogados le denunciaba en estrados, en sus turnos, las quejas contra el Ministerio Público en el sentido de que se había acordado en sede de la Procuraduría General de la República acuerdos con varias personas físicas y morales imputadas. Cada vez que los abogados se referían a la intervención del Ministerio Público como causante y animadora de esos desapoderamientos a los abogados, usted simplemente interrumpía a los abogados exhortándoles a que concluyeran nada más en los momentos de los mismos, hacían referencia al Ministerio Público como causante de dichas deslealtades, lo que se recoge en el acta de audiencia de ese día. Que la independencia y la parcialidad son valores esenciales del juez en un Estado constitucional democrático que debe ser protegido por los poderes públicos y de manera especial por el propio Poder Judicial. Autos del presidente, número 05 del 4 de mayo del 2010, Boletín Judicial, 1194, página 969. En una publicación del Consejo Judicial canadiense se afirma: la imparcialidad no plantea el requerimiento imposible de que el juez no tenga opiniones y simpatías. Lo que se requiere es, a pesar de ellas, el juez sea interiormente libre y capaz de dar cabida a diferentes puntos de vista y que sea capaz de actuar en relación a ellos con una adecuada apertura de espíritu. Se afirma que la independencia no es un derecho privado de los jueces, sino una condición de la imparcialidad del juicio y, por lo tanto, un derecho constitucional de todos los ciudadanos. Una socorrida tesis de sentencia en el sentido de que un Estado democrático de derecho
los jueces no deben limitarse exclusivamente a obedecer lo establecido por el legislador como una correcta aplicación del ordenamiento jurídico vigente, pues no se debe resolver ningún problema sirviéndose únicamente del derecho positivo, es decir, sin recurrir a juicios de valor, a juicios sobre lo justo y sobre lo injusto que, por tanto, trascienden el derecho positivo. La ley no es más que un instrumento para llegar a la justicia. La ley es un medio, no un fin. Presidente de la Suprema Corte de Justicia, discurso del 7 de enero del 2011, páginas 7 y 8. Que la misión principal del juez es garantizar los derechos de las personas en todas las esferas, por lo que es de orientación en sede constitucional de que este tribunal recuerda que la misión principal de todo juez es garantizar los derechos de las personas en todas las esferas. Negarle esa posibilidad sin alguna referencia real y concreta atentaría contra el adecuado funcionamiento del sistema de justicia de la República Dominicana. Tribunal Constitucional, sentencia número 34 del 24 de febrero del 2014. Que el derecho a recusar ante creencia de juez parcial tiene trascendencia constitucional. En relación con el derecho al juez imparcial y a formular recusación debe señalarse otro tanto, al responder a los motivos 41º, 45º, hemos fijado el alcance del derecho al juez imparcial en la medida que con expresa cita de la doctrina del Tribunal Constitucional hemos dicho cuando el juez puede ser apartado del conocimiento del caso y cuando media una causa legal de recusación. En cuanto al derecho a formular recusación como integrado en el más amplio del derecho al proceso con todas las garantías, es evidente que no le ha sido cercenado al recurrente que ha promovido los correspondientes incidentes de recusación y precisamente porque el derecho a recusar tiene trascendencia constitucional y procesal y doctrinaria, desde luego. La decisión de tal incidente en la instancia no impide su ulterior planteamiento ante el tribunal de instancia, en este caso en la fase procesal de planteamiento de cuestiones previas. Y como motivo de recusación, como así ha sucedido, por todo ello, estos tres motivos también deben ser desestimados. Sala de lo Penal del Tribunal Supremo Español, sentencia número 1219-2004, 10 de diciembre del 2004. No basta la probada honestidad ni la rectitud de criterio del juez, que una parte importante de la doctrina autorizada establece que si subjetivamente esa imparcialidad es patrimonio moral de los encargados de administrar justicia, en la actividad judicial se presentan diversas situaciones que pueden hacer pensar en su nociva influencia para determinar los fallos de la justicia. No basta por ello la probada honestidad del funcionario, su rectitud de criterio, su ponderado juicio para pensar siempre que cualesquiera que sean las circunstancias personales que hayan interrumpido dentro del proceso, podrá alejarse espiritualmente de ellas. Desentenderse del conflicto surgido para únicamente escuchar las voces de su conciencia y ceñirse estrictamente a los postulados del derecho y mandatos de la justicia. Hernando Londoño Jiménez, Tratado de Derecho Procesal Penal, edición Temis 202, página 195. El prototipo del juez formalista o literalista, el juez activista. La doctrina siempre ha dado muestras de ampliación preponderante en materia de imparcialidad, pues la imagen del juez que se los quiere presentar no responde precisamente a una gran elaboración teórica, y así unas veces parece coincidir con el modelo del juez formalista o literalista, capaz de sacrificar la justicia en el altar de la ley, y por otras partes con un prototipo de juez activista, dispuesto a todo lo contrario, a sacrificar la ley en el altar de la justicia. Lo que de verdad define al juez garantista es que, en un modo u otro, siempre se muestra a favor del delincuente o, por tanto, insensible a las crecientes demandas sociales de seguridad penal. Tiquismiquis
en el cumplimiento de los formalismos procesales, aunque con ello retrase o peor aún, impide la condena de quien ya es culpable en el enjambre mediático. Lo que ha ocurrido en este caso y lo que le hemos pedido a la inspectoría de ese Ministerio Público que nos certifique, y ha hecho mutis, reacio a decidir la presión provisional, con lo que propicia que los criminales entren por una puerta y salgan por la otra, muy diferentemente con unos vetustos y generalísimos principios constitucionales pensados para otra época, y en cambio, muy estricto con la última ocurrencia penal de la voluntad general, que como todo el mundo sabe, nunca se equivoca y carece de límites. Un juez, en fin, dedicado a dictar una absolución o a decretar la nulidad de unas actuaciones por la mera infracción de mínimos requisitos formales en la práctica de un registro domiciliario o de unas escuchas telefónicas, aunque para ello sean palmaria la decisiva incriminación que se deduce de ambas pruebas. En suma, el juez garantista parece un estorbo para la práctica sana de la sociedad, para la misma democracia, empecinado siempre en el cumplimiento exquisitos de unas garantías que son poco más que ritualismos estériles y sordo al clamor popular de la justicia y la seguridad. Luis Prieto Sanchís, Garantismo y Derecho Penal, edición 2011, página 9. El juez debe escoger entre varias alternativas la que mejor garantice la paz social y la seguridad jurídica. Los jueces están emplazados a abandonar la burbuja de indiferencia y aislamiento a que los confinaran la intolerancia y la sinrazón del proceso y del pasado. Son verdaderos activistas, se ha dicho, de una causa intemporal, que no conoce fronteras, que persigue la perfección y el progreso de las instituciones, mientras que ayer se les pedía decidir con imparcialidad, pero con la mirada vuelta hacia atrás. Ahora se le invita a que sin sacrificar esa cualidad superior, lo hagan escogiendo entre variadas alternativas, la que mejor garantice la paz social y la seguridad jurídica. Porque sus decisiones son forzosamente trascendentales y sus efectos y consecuencias suelen ir más allá de los intereses particulares que de forma coyuntural coliden con el proceso. Esto lo dice Edison Francisco Alarcón, Dimensión del Patrimonio y del Principio de Conocimiento y Capacitación en el contexto del Código Iberoamericano de Ética Judicial, Revista Judicial y Razón, edición número 8, mes de noviembre del 2014, página 59. El artículo 78 del Código Procesal Penal contempla el ejercicio de la recusación contra jueces parciales, como en el caso acontece con usted, disponiendo lo siguiente. Señala las 10 razones el Código Procesal Penal, que creo que todas las conocemos aquí, y básicamente acentuamos en el inciso 10 del texto. En uno de los discursos famosos que emitió Subero Isa, recuerdo yo que decía él, siendo presidente de la Suprema Corte de Justicia, en ocasión de varios discursos conmemorativos del Día del Poder Judicial, cuando afirma que cada vez que en un proceso una de las partes duda de la integridad del juez, ese juez debe al menos inhibirse. Lo propio plantea el maestro Javier Llobet Rodríguez en la página 134 y siguiente de su libro comentado. Tanto la excusa como la recusación no solo tienen una finalidad de prevenir soluciones injustas, sino también de evitar situaciones embarazosas para el juez y mantener la confianza de la población en la administración de justicia. Lo propio, su señoría, refiere el magistrado Camacho en una de las notas que hace en el artículo 78
cuando señala, entre otras cosas, muchos jueces actúan de manera personal, olvidando que la recusación es una acción de procedimiento que está a merced de una de las partes y que debe ser tratada como una acción igual para cualquiera de las partes y no es personal. De manera, su señoría, que la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos también ha dicho en una resolución importantísima, donde el Estado colombiano recusó a la Corte completa. Y eso fue uno de los conceptos que estableció la Corte. La recusación es un instrumento procesal que permite ser juzgado por un juez imparcial. En esas atenciones, su señoría, con el debido respeto, nosotros le pasamos la palabra al doctor Ivo René Sánchez para que fundamente un poco más y depositemos todas y cada una de las pruebas que justifican esta recusación. En tal virtud, el señor recusante, Alfredo Alexander Solano Augusto, tiene a bien manifestarle que no confía en la aparente imparcialidad que usted ha pretendido juzgarle en esta acusación del Ministerio Público, dado que le ha causado graves perjuicios al despojarlo indudablemente de un derecho cuyo mandato provino precisamente de un tribunal superior al suyo, y por lo que se le solicita lo siguiente. Primero, acoger en cuanto a la forma la presente instancia de recusación de forma oral y leída en los estrados, y que hemos decidido hacerlo así en mérito al recuerdo de uno de los más grandes jurisconsultos que ha tenido la República Dominicana, don Pina Acevedo, por haber sido hecha de acuerdo a la ley, y en cuanto al fondo, también acogerla y reconocerla. Punto y aparte. Segundo, si vos tienes a bien declarar su improcedencia y rechaza la misma, pues en ese mismo fallo que ha de intervenir por parte del juez, tenga a bien otorgarle un plazo de 5 días al recusante para que amplíe en escrito la presente recusación, dado que las recusaciones, entendemos nosotros, están dispensadas en plazos, como acuerda incluso el artículo 305 del Código Procesal Penal, a fines de que la Corte conozca de la amplitud de la queja de parcialidad. Tercero, rechazada la misma por vos, proceda a tramitarla hacia la Corte de Apelación del Distrito Nacional para que la misma proceda a declararla y estimarla con lugar, decidiendo por vía de consecuencia designar al juez o jueza que habrá de sustituirle a los fines de lograr la exclusión de usted como forma de garantizar el mandato de derecho fundamental
que tiene todo ciudadano de accesar a un juicio imparcial con todas las garantías de ley. Cuarto, depositamos in voce en la presente audiencia como medio de prueba lo siguiente. 1. El acta de audiencia notificada en el día de ayer a las 4:28 p.m. mediante entrega de la Secretaría de este tribunal, en donde llamamos poderosamente la atención del juez a hacer una reevaluación de la siguiente página. En la página número 85 hay un circunloquio jurídico en donde el juez evidencia innegablemente una gran parcialidad, en tanto dice lo siguiente: cito, ello debe ser ponderado bajo lo que es el principio de razonabilidad, coma. En ese sentido, coma, lo cual no podría ser necesariamente el objeto del contenido perseguido por la misma, y resulta y viene a ser que exactamente dos sentencias del Tribunal Constitucional número 44/2012 y la TC 150/2017 dice que el principio de razonabilidad se debe a tres pasos. Primero, el análisis de las búsquedas de la medida, que era lo que nosotros buscábamos, la entrega de las cédulas, según dicen los contables, de las cédulas contables o de los documentos soporte con el cual se hizo, no la auditoría como erradamente dice el Ministerio Público, sino el estudio especial a fines penales del artículo 49 de la ley de la Cámara de Cuentas. Y el segundo criterio es el análisis del medio empleado, que fue el acceso a la jurisdicción que se tramitó al cuarto juzgado de la instrucción, del cuarto a la presidencia, de la presidencia al tercero, y que extrañamente un juez suplente tuvo a bien rechazar, exactamente porque carece de objeto, porque los supuestos documentos habían sido depositados por el Ministerio Público. ¿Y qué razón habría tenido la Corte entonces, cuando cesamos la Corte, para revocar esa decisión errada de este tribunal y por mandato, ordenar la entrega de dichas documentaciones? Y tercero, un análisis de la relación entre el medio y el fin. La segunda página que le llamamos poderosamente al juez a revisar tiene que ver con su comportamiento en esta audiencia por lo siguiente. 3 veces le dije que esta defensa tiene depositado un escrito de excepciones e incidentes muy serio, y que ese escrito comienza diciendo, con una sentencia de la Suprema Corte de Justicia 94, que hay excepciones que se conocen previo a toda defensa al fondo. Sin embargo, el tribunal, siempre con el discurso
el tiempo apremia. Una camisa de fuerza a la defensa, sea preciso y conciso. Por lo avanzado de la hora, pero siempre con el fin de ordenarle al Ministerio Público que inicie la lectura de su acusación. Esa es la prisa que premia aquí, y eso no es ser imparcial. La página número 64 de esa acta de audiencia. Cuando el tribunal desoye y desobedece el mandato de la Corte en una franca rebelión al tribunal Acuén, que yo digo que de nada me valió los 21 libros que tuve que utilizar para esa solicitud ante la Corte, para que al final, con un solo inciso, el tribunal me mate toda la biblioteca. La discusión de usted me dice, yo le digo en la página 64, que está en esta acta. En donde me está formando a hacer un pedimento sin haber ningún tipo de pedimento. Todo lo cual revela una actitud y un comportamiento por parte del tribunal de que tiene una prisa. Y ojo aquí, entiendo yo que ningún juez tiene caso. Los casos son de la parte. ¿Cuál es la prisa que tiene el tribunal con conocer este proceso, iniciando la lectura de esta acusación, cuando este no es un procedimiento ordinario, sino que tiene la aplicación de las reglas del procedimiento complejo? Y el 370 dice que se aplican las reglas del retardo de justicia, pero desoye el texto y hay prisa del tribunal para iniciar, sin conocer ni un solo de los incidentes de esta defensa. Llamamos la atención al tribunal en la página número 67, en donde se evidencia una gran mentira por parte de una de las dos partes. O el Ministerio Público le mintió y engañó al juez, o fui yo que le mentí y engañó al juez. Y mire qué cosa la de la vida. Ellos, con que no, que la Cámara de Cuentas entregó, yo que no he entregado. El tribunal, que solamente escucha la parte derecha de su oído, me rechaza. Y mire qué grande la providencia para este pobre inocente que lo amparó con las propias declaraciones del presidente de la Cámara de Cuentas. Y ojo aquí, comunidad jurídica, ha dicho el presidente de la Cámara de Cuentas que la sentencia de la Corte de Apelación marca un hito histórico, nunca visto en este país, lo que ha sido derrumbado por este tribunal. Ordenar la entrega de los documentos que sostuvieron, con el cual se realizó el informe el estudio a fines penales. Sí. Y por último, la página 91, 93, 103, 114 del acta de audiencia, que es donde el juez se inclinó por una falsedad dicha en este tribunal de que se habían entregado documentos para que después el presidente de la Cámara de Cuentas desmintiera al Ministerio Público diciendo: ¡ay! Si se entregan esos documentos y se hace un estudio serio sobre esos documentos,
Eso retruena todavía. El segundo documento que como prueba a esta recusación oral presenta la defensa es un documento que consta de 2 páginas de fecha 6 de julio del año 2022, individualizado con las letras OAI 079-2022, en donde resaltamos la parte final que dice de la siguiente manera, responde la Cámara de Cuentas. En tal virtud, la entrega de evidencia que soportan el referido informe tienen, en tal virtud, la entrega de evidencia que soportan el referido informe tienen limitaciones al acceso, debido a que son propias del proceso auditor. Y contra esa respuesta de la Cámara de Cuentas, fue que el pobre imputado, acusado, tuvo que ir corriendo a accesar a la jurisdicción para forzar la entrega de la documentación que este tribunal ha tenido a bien negarle. Tercer documento. Tercer documento. Pásame el próximo. El tercer documento consiste en el acta de Janel. En la transcripción, miren, nos tomamos el tiempo. La transcripción de las declaraciones espontáneas, sosegadas, en un programa de televisión, transmitido también por radio y en las plataformas digitales, llamado El Día, en la que participó la periodista Edith Febres, en donde, por lo largo de las declaraciones que hizo entre comillas, porque eso no lo dije yo, preso de confianza, cierro la comilla, preso de confianza, es un suyudice, un presidiario, no dijo de quién, ojalá pudiera revelar de quién es. Conjuntamente con esa transcripción, depositamos dos memorias USB que contiene las imágenes, audio y video de dicha comparecencia, en donde llamamos la atención del juez a lo siguiente. Una de las USB tiene el programa íntegro, completo, y otra USB tiene las declaraciones que para economía procesal nos interesa que ver buena transcripción, que es en donde él reconoce que la Cámara de Cuentas no ha entregado. El presidente, ¿quién le mintió entonces al tribunal? La Cámara de Cuentas, dice el presidente Janel Ramírez Sánchez, el preso de confianza, que no han entregado los documentos con los que se hizo el informe especial para fines penales de la Cámara de Cuentas en el caso Marra La Victoria. Y es aquí
La Victoria, Las Parras. Y es aquí donde se revela que yo no sé qué es, claro, qué es cuál es el miedo. La verdad siempre ha sido un problema para el ser humano. Hasta Jesucristo, cuando se le preguntó, hizo silencio. Este hombre se desboca y dice que la Cámara de Cuentas no ha entregado esas documentaciones. Además de eso, señoría, recuerde que fue objeto de un allanamiento y se le llevaron todo. Espérate, lee ese párrafo. Un segundo, ya yo 1, 2, 3, 4. Vamos organizando. Bien. El quinto documento, dije cuarto, ¿verdad? El quinto documento es el recurso mal ponderado, porque eso es lo que nosotros estamos diciéndole al tribunal, que como hay una parcialización evidente que estriba en resolver las cuestiones meramente por arriba, previo a rechazarla, si es que la rechaza o si la coge, es el memorial de casación, que es el recurso de casación que realizó la Cámara de Cuentas a la decisión de la Corte de Apelación que ordenó la entrega de las documentaciones y que habíamos dicho por lógica, si usted entregó los documentos, ¿por qué recurre en casación? Si usted no se negaba a entregar los documentos, primero, ¿por qué recurría en oposición? Ah, no, porque fue que le violaron un supuesto derecho fundamental. Y el derecho a la contradicción es supuesto. Un derecho, la Cámara de Cuentas, un órgano del Estado, derecho fundamental. Pero los derechos fundamentales son para la persona física. Si hay alguien que pueda violar un derecho fundamental como lo ha violado este tribunal, son ustedes que tienen poder. El sexto documento es el escrito de oposición fuera de audiencia que hiciera dicha Cámara de Cuentas a esa misma decisión de la Corte. Y ojo aquí, magistrado, si alguien se opuso en el tercer juzgado de la instrucción con el juez interino a que la Cámara de Cuentas estaba representado por ellos, fueron los ministerios públicos, y ahora lo convencen a que vayan a reclamar la violación de derechos fundamentales. ¿Cuál falta? Ya lo puso el recurso, son los escritos. Séptimo. Un acto de alguacil mal ponderado, entendemos nosotros, por la prisa y el interés parcializado que tiene el tribunal, en este caso, en donde acto de alguacil número 61-2023
de fecha 27 de marzo del año 2023, en donde supuestamente se notifican los documentos con lo que se elaboró el estudio especial a fines penales. Posteriormente, en la semana pasada, desmentido por el propio preso de confianza, Janel Ramírez Sánchez. Octavo documento. Octavo documento es la primera denuncia que le hacemos a este juez, a este tribunal, de una instancia en donde denunciamos el desacato o el incumplimiento, la negación que hacía la Cámara de Cuentas de entregar los documentos, soportes ordenados por la Corte de Apelación. El noveno documento que estamos depositando es la segunda denuncia de desacato de dicha decisión que le hicimos a este tribunal, porque nosotros entendemos que como hay una fase preparatoria, el imputado de todas sus actividades procesales debe darle conocimiento al juez o al tribunal. Pero aquí en otra fase vamos a discutir la clandestinidad con que se realizó esa fase. En ese sentido, como prueba número 11, en original, el periódico El Día, Diario Libre, que a pesar de que tiene los colores verdes, más resaltan los amarillos. En la página número 6, en donde el presidente de la Cámara de Diputados revela el nombramiento de una comisión para la investigación de la Cámara de Cuentas. Prueba número 12 para robustecer la situación misma que se está dando en la Cámara de Cuentas, el periódico El Día. ¿En qué página? En la página número 4, al pie, titulado, como título, los diputados investigarán a la Cámara de Cuentas. La carta de ellos. No, mira aquí. Faltan esto. Número 13, en original, la edición del periódico El Listín Diario, que titula La maldición de la Cámara de Cuentas y revela indudablemente las irregularidades cometidas en la Cámara de Cuentas y sobre todo hace hincapié al título que tiene que ver con este proceso que le interesa al tribunal. Ya yo pasé eso. Ya esto es suficiente, cierra, esto es suficiente. Sí, déjamelo ahí. Número
¿Qué número voy, por favor? 14. Este es el número 15. Para que no le quede duda al tribunal de la gravedad de lo que se está denunciando aquí, al cercenarle el derecho a este ciudadano de accesar a esas informaciones, una comunicación que data del 10 de mayo de este año, firmada por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diputados que conforman la comisión de investigación de la Cámara de Cuentas. Ya se salió del Ministerio Público la Cámara de Cuentas, se van para la Cámara de Diputados. Número 15. El editorial del periódico El Día, de fecha miércoles 3 de mayo del 2023, que revela el sinnúmero de irregularidades en el plano social que se ha cometido en cada una de las supuestas auditorías realizadas por la Cámara de Cuentas. Y por último, la voy a dividir. Número 17. Una edición de fecha jueves 4 de mayo del 2023, que es, y así tiene la fotografía, la opinión de los más encumbrados investigadores que tiene el país, los dignos miembros de la Cámara los dignos miembros de Participación Ciudadana, en donde se revela por parte de aquellos, primero, como queriendo precedernos de que exclusivamente para este imputado, señoría, de que nosotros estamos detrás de auditores para desacreditar el informe de la Cámara de Cuentas. Gracias a Dios que no hubo necesidad de dar explicación, el propio presidente fue el que lo dijo. Y por último, y no menos importante aún, como este es un proceso en donde han acabado con la integridad moral de Alfredo Solano en los medios de comunicación, hay la publicación de una periodista que, modestia y aparte, a mí en lo personal me merece todo el respeto por su perfil política, por su perfil social, profesional, y es jueza, Carmen Inbel Burgal. Dios de la vida, ¿qué es la Cámara de Cuentas? Tiene que leerlo, dedique tiempo a leerlo antes de rechazar esta recusación. Lo engañaron, se fue por lo más fácil. Como esa organización ONG domina, dice ella, no lo digo yo, al Ministerio Público y a la justicia de este país. Octavo, que se nos reserva el derecho a depositar más pruebas que sustentan los motivos y el fundamento de esta recusación en el plazo de los 5 días que hemos solicitado, si el tribunal así lo acogiera. ¿Es cuánto, doctor? No, todavía, doctor. Magistrado, yo no tengo prisa. Yo, para cuestiones de justicia, para mí la prisa es mala consejera. Una pregunta, doctor. Usted dice que no, puede continuar.
Quinto, que tenga bien el tribunal, dada la seriedad de la gravedad que fundamenta esta recusación en contra del tribunal, de fijar la audiencia sine die, sin fecha cierta, toda vez que el trámite, en el supuesto de que sea rechazado el trámite que le espera, nadie puede saber cuál es el destino, salvo la excepción, y así lo vamos a protestar en esta recusación, de que extrañamente, y más que extrañamente, de manera sospechosa, pero yo no sé cómo que hay unas recusaciones que se deciden en 2 días. Esto es muy grave, su señoría. En ese sentido, es justicia que solicita el señor Alfredo Solano Augusto, cuando no solo le piden derecho, no, tiene que llegar hasta a los que decían, no, los derechos no se mendigan, hay que mendigarlo y suplicarlo. El derecho al juez imparcial está consagrado en todos los estatutos internacionales e internos. Y si Alfredo duda, como tiene sus razones, de la imparcialidad de este tribunal, ¿cuál es el interés personal que tiene este tribunal de abocarse a conocer? Son 32 incidentes que tengo planteados en ese escrito, que hasta que no lo agotemos con cualquier juez que venga, aquí no se va a poder leer esa acusación todavía. ¿Es cuánto?